Hola a todos, vamos a hablar ahora sobre los vectores. Pues los vectores son magnitudes y las magnitudes son características físicas que se pueden medir. Tenemos, por ejemplo, magnitudes escalares. Simplemente podemos utilizar nosotros en las magnitudes escalares, podemos utilizar un número y la medida. Por ejemplo, en el tiempo tenemos 5 horas, 6 horas, 10 horas. En la masa podemos tener en kilogramos, que es la medida del Sistema Internacional de Unidades. Podemos tener 20 kilogramos, 30 kilogramos. Solamente necesitamos la unidad y después necesitamos el número. Del número 20, la unidad kilogramo. En la distancia, por ejemplo, 15 el número y la unidad kilómetro. Entonces, estas características físicas se pueden medir. Los vectores son magnitudes también, pero aparte de tener un número y de tener una unidad, necesitan una dirección y sentido. Por ejemplo, yo tengo que decir 15 kilómetros, pero ¿hacia dónde? Hacia el norte. Puedo decir hacia el norte, 45 grados hacia el oeste. Una vez que yo indico exactamente hacia dónde estoy yendo, hacia dónde estoy recorriendo la distancia y la unidad, entonces ahora yo estaré utilizando un vector. Entonces los vectores son segmentos de rectas, son estos segmentos de rectas que parten de un punto hacia otro. Tienen una dirección y sentido. Estas son las tres características de un vector. Tienen magnitud, por ejemplo, yo puedo decir que este vector, que esta flecha, tiene 10 metros. Tiene una magnitud y tiene una dirección. La dirección está marcada por la flecha. Vamos a decir que la flecha negra y la flecha roja tienen la misma dirección, pero como vemos, la una está apuntando hacia este lado y la otra hacia abajo. Tienen un sentido diferente. Entonces esas son las tres características. A la magnitud se le representa, como vemos aquí, se lo representa entre dos pequeños palitos. Así es como se le representa la magnitud. Y esa magnitud también se le conoce como módulo. Es la distancia que tiene el vector. Y después tenemos un ángulo que se le representa con la letra teta, que este nos va a dar la dirección y el sentido. Aquí tenemos todos los componentes, de nuestro vector. Nuestra dirección va a ser relativa al eje de las X. Entonces nos va a dar un ángulo relativo al eje de las X. Puede ser hacia este lado, hacia este lado, hacia este lado o este lado, pero es relativo al eje de las X, que en el plano cartesiano es el horizontal, mientras el Y es mi plano vertical. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener velocidad de 20 kilómetros, pero tiene que decirme hacia dónde. Entonces, una vez que me dice hacia dónde, yo sé que estoy hablando de vectores. Fuerza, yo puedo estar aplicando 15 newtons de fuerza, 15 newtons de fuerza, pero si yo tengo una persona de este lado y necesita traer una caja hacia el lado izquierdo, pues la fuerza tiene que estar aplicada hacia una dirección concreta, perdón. Tiene que estar aplicada en una dirección concreta. En este caso, la fuerza tiene que estar aplicada hacia el lado izquierdo. Entonces, una vez que yo especifico que los 15 newtons están siendo aplicados hacia el lado izquierdo, ahora sí estoy hablando de una magnitud vectorial. Para poder nosotros resolver vectores, tenemos que saber algunos principios y algunos conceptos fundamentales. Entonces, vamos a ver uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, la magnitud, que ya habíamos visto que es la medida, que también se le conoce como el módulo. Es el módulo de un vector. Entonces, si este módulo puede medir, digamos que mide 5 metros, se lo representa aquí entre líneas, digamos 5 metros. Entonces, esta medida la podemos también obtener a partir
de los componentes del vector. Estas van a ser las coordenadas. Vamos a aprender un poco más sobre las coordenadas. Pero aquí tenemos a las coordenadas rectangulares. ¿Qué quiere decir rectangulares? Simplemente nos da un número en X y nos da un número en Y. Entonces tenemos aquí un valor en X, que es el 3, y un valor en Y, que es el 4. Lo único que tenemos que hacer es representar en el plano cartesiano, como lo hemos hecho en este gráfico, y tenemos nuestro punto en 3, 3,4. Entonces, ahora nosotros tendremos que obtener el módulo de nuestro vector. Tenemos el valor en 3 en el eje de las X, tenemos el valor en 4 en el eje de las Y. Nosotros podemos obtener nuestro vector, que lo voy a pintar con verde. Podemos obtener aquí nuestro vector al utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras va a ser uno de los principales artefactos que nosotros vamos a utilizar para poder resolver vectores. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos es igual, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, ¿cómo calculo la hipotenusa? Pues puedo poner estos ángulos como A, B, ángulo A, B, C. Los ángulos se los denota con letras mayúsculas y después los lados con letras minúsculas. Entonces vamos a poner los lados con letras minúsculas. Muy bien. Entonces, en un triángulo rectángulo, yo digo que basado en el teorema de Pitágoras, la suma de los catetos, que simplemente quiere decir la suma de estos lados, del cuadrado de estos lados, tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Entonces, como lo vemos en nuestro vector, el vector es básicamente la hipotenusa. Y tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras para poder obtener esta hipotenusa. Entonces, vamos a hacer Pitágoras. Si nosotros sacamos A al cuadrado, va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto va a ser igual a cuadrado es igual a 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. Entonces yo puedo sacar la raíz y decir que A es igual a raíz cuadrada de 9 más 16, 25, es igual a 5. Entonces mi vector va a ser igual a 5. 5 va a ser la magnitud. 5 es la magnitud o el módulo de mi vector. ¿Por qué? Porque esta básicamente es la distancia que tiene mi vector desde el punto de origen hasta el punto final. Las otras son las coordenadas. Lo que yo obtuve en X son las coordenadas, pero esta distancia del punto de origen, esta distancia desde el punto de origen, esta distancia básicamente, eso me indica la magnitud de mi vector. Entonces, ya que estamos en esto de resolución de triángulos, vemos que con el teorema de Pitágoras podemos sacar, por ejemplo, la magnitud, que también se le conoce como módulo de un vector. Entonces, también podemos obtener la relación entre los ángulos y los lados. ¿Cómo podemos obtener nosotros el seno? El seno, que va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Nos podemos acordar eso como la palabra 5. Entonces 5, y aquí tenemos tan coca. ¿Listo? Entonces 5 con una h al final va a significar cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa,
y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. También en un triángulo rectángulo, vamos a ponerlo con otro color, en un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos nos tiene que dar igual a 180. En este caso, este de aquí que yo estoy señalando con una flecha en rojo, va a medir 90 grados. Por lo tanto, yo sé que los otros ángulos también tienen que medir 90 grados. Entonces aquí, para corregir esto, vamos a poner el ángulo A más el ángulo B tiene que ser igual a 90, ya que mi ángulo C es igual a 90, y 90 más A más B tiene que ser igual a 180 grados. La suma de los ángulos de un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo, tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, si, por ejemplo, tengo valores para mi triángulo rectángulo. Tenemos, por ejemplo, el valor de 3, 4 y 5. Este va a ser, puede haber variaciones de este tipo de triángulo rectángulo, en el cual un cateto vale 3, el otro 4, el otro 5, o puede un cateto valer múltiplos de estos números. Puede valer, por ejemplo, 6, 8 y 10. Entonces, estas van a ser variaciones del triángulo 3, 4, 5, que es en realidad un triángulo bastante peculiar y bastante estudiado dentro de la física. Entonces, nosotros necesitamos al menos 2 datos para poder resolver un ejercicio. Entonces, digamos que tenemos nosotros el 3 y la hipotenusa el 5. Y nuestra incógnita es la X. Entonces, sabemos que el valor de la hipotenusa va a ser igual al cateto o la suma de los catetos, del cuadrado de los catetos. Entonces tengo 3 al cuadrado más X al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado. Pero yo ya sé, sí, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, entonces 5 al cuadrado. Pero como yo ya sé estos dos valores, entonces ahora puedo despejar el valor de x, que va a ser igual a x al cuadrado. Este valor pasa a ser restado, entonces va a ser 25 menos 9. Y yo puedo sacar la raíz cuadrada, x es igual a la raíz cuadrada de 16, con lo cual x es igual a 4. Este va a ser el valor de x. 4 va a ser el valor de x, que es exactamente se cumple exactamente el valor de 3, 4, 5. Pero no siempre se va a cumplir este valor. Solamente pueden existir cierto tipo de variaciones. Entonces, si nosotros vemos una variación del triángulo 3, 4, 5, ya sabremos que el número o el valor de este lado simplemente tiene que ser un múltiplo de 4. Entonces, ese es uno de los fundamentos que tenemos que saber nosotros para resolver vectores. El otro es los valores de los senos y cosenos de los ángulos elementales. Los ángulos elementales van a ser el ángulo 30 grados, 45, 60 grados, 90 grados, 180 grados. Y saber el valor exacto del seno y coseno nos va a ayudar a poder resolver ejercicios con vectores. Ya vamos a ver más adelante cómo, pero básicamente el saber estos valores puede ya ayudarnos a encontrar el valor de la magnitud y el valor de cada uno de los lados. Entonces, estos valores tienen que ser memorizados, ya que nos podrían ayudar bastante a recortar tiempo en nuestros ejercicios. El seno de 30 grados va a ser un medio. Y nosotros podemos utilizar esta tabla para también saber que el coseno de 60 grados es un medio. El seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2.
Y el coseno de 45 también es igual a raíz de 2 sobre 2. El seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Y podemos cruzar y utilizar esto como referencia para saber que también el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. El seno de 90 es igual a 1. Y el coseno de 180 es igual a negativo 1. El seno de 180 es igual a 0. Y el coseno de 90 es igual a 0. Entonces, estos son los valores que nosotros tenemos que memorizar para poder fácilmente resolver nuestros ejercicios con vectores. Entonces, otro aspecto fundamental de resolver vectores es saber las coordenadas. Las coordenadas simplemente nos van a indicar, nos van a indicar en dónde se encuentra nuestro vector. Entonces, tenemos nosotros coordenadas, tres tipos de coordenadas. Podemos expresar con esto los vectores de una manera, en otra manera. Entonces nosotros tenemos coordenadas rectangulares que simplemente nos dan el vector con valor de x y y. Por ejemplo, como habíamos visto antes, nos pueden dar que un vector tiene sus coordenadas en 3,4. Es con eso que nosotros sabemos cómo representar el valor en x y en y. Pero esto también el mismo vector se podría representar con otras coordenadas. Y estas coordenadas son coordenadas polares. Las coordenadas polares ya tienen un módulo, es decir, una distancia del vector, y también tienen un ángulo. Y también tenemos coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas nos indican la distancia ya en los puntos cardinales norte, sur, este, oeste. Por ejemplo, nos podrían dar una unidad, decir 50 kilómetros, y después decir al norte 45 grados este. Aquí tenemos a nuestro módulo y aquí tenemos a nuestra coordenada geográfica. Entonces, estos son los tres tipos de coordenadas que vamos a utilizar principalmente para resolver vectores. Por ejemplo, las coordenadas rectangulares, aquí solamente necesitamos saber los puntos en x y y esto sería suficiente para nosotros poder ubicar ya las coordenadas. Entonces, por ejemplo, si el vector nos dice que es igual a 3,2, yo sé ya el valor que 3 es el valor en x y 2 será el valor en y. Entonces yo puedo ubicar, digamos que estas son las unidades. Yo puedo ubicar, este es 3 positivo, entonces voy a ubicarlo 1, 2, 3 positivo y 2 positivo en y. Entonces puedo decir que este es mi punto a 3,2, en donde yo he ubicado mi coordenada rectangular. Si yo tengo otra coordenada, por ejemplo la coordenada de B, y esta es 4,3, por ejemplo, el valor 4 será en X, vamos a poner un 4 negativo, y de ahí una Y, la Y va a ser el 3. Entonces yo puedo irme y decir que tengo 1, 2, 3, 4, y 4 negativo en X. Esta va a ser mi coordenada en X y esta va a ser mi coordenada en Y. Tengo un 4 negativo en X, voy a ponerlo con mi color azul. Y después tengo un 3 en Y positivo, entonces digamos que está aquí. Este sería mi punto B, menos 4,3. Eso sería básicamente mi coordenada rectangular, simplemente la representación de X y Y. También puedo tener coordenadas polares, y las coordenadas polares me están indicando también un ángulo. Entonces, por ejemplo, si me dicen que tengo un punto que se encuentra a 50 centímetros y 200 grados, sé que yo tengo un módulo que es mi distancia. Voy a poner aquí distancia o módulo, pero yo también tengo un ángulo.
Entonces, el ángulo, cuando este ángulo es positivo, este es un ángulo positivo. Cuando el ángulo es positivo, va a girar en dirección opuesta a las manecillas del reloj, es decir, antihorario. Entonces, cuando el ángulo es negativo, va a girar en sentido horario. Y siempre, entonces, necesitamos recordar esto, que siempre va a partir desde el eje X positivo. Yo tengo aquí a mi eje X y aquí tengo a mi eje Y. Este va a ser mi cuadrante positivo y este va a ser mi cuadrante negativo. Entonces, parte desde el eje X positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente si yo tengo 200 grados, parto desde el eje X positivo, es decir, desde aquí, y voy a ir, yo sé que este ángulo va a ser de 90 grados, yo sé que este gran ángulo va a ser de 90 grados, entonces juntos suman 180 grados, entonces yo tendré que ir un poco más allá de los 180 grados para poder cumplir mi ángulo de 200 grados. Entonces he llegado a los 200 grados y me dice que aquí se encuentra el punto con una magnitud o con una distancia o con un módulo de 50 centímetros. Entonces, a esta distancia se encuentra una línea con una distancia de 50 centímetros y estos 50 centímetros también se los conoce como el radio vector. Radio vector. Entonces, esta línea de 50 centímetros es un radio vector. Todavía no es el vector, pero simplemente nos está indicando en dónde está ubicado, en qué coordenadas está ubicado este vector. Listo. Entonces, estas son las coordenadas polares. Recordemos, entonces, nos van a dar un ángulo. El ángulo parte del eje X positivo y después se extiende, sabiendo que aquí cada ángulo va a ser de 90 grados, entonces yo tendré que sumar o restar lo que corresponde. Entonces, cuando salimos y me da un ángulo positivo, tendrá que ir en sentido antihorario, y cuando, es decir, en contra de las manecillas del reloj, y cuando nos da un ángulo negativo, tendrá que ir en sentido horario. Y finalmente tenemos las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas nos van a expresar desde dónde y desde dónde, cuánto se recorre, o sea, qué distancia, y hacia dónde se recorre, o sea, hacia qué distancia se recorre. Por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, el vector de 30 metros, nosotros aquí ya tenemos el cuánto, es decir, la distancia, y tenemos hacia dónde, digamos que nos vamos al norte 45 grados hacia el oeste. Ahora, nuestras coordenadas van a ser en X, vamos a tener norte y sur, que van a expresar la latitud, y después tenemos en Y, tenemos el este y el oeste, que van a expresar la longitud. Entonces, nosotros tenemos un vector que va norte 45 grados oeste. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí vamos a tener un ángulo de 45 grados, norte 45 grados oeste. Entonces aquí se va a extender aquí se va a extender nuestro módulo, y después, como partimos siempre desde el lado positivo, pues básicamente el ángulo de nuestro vector va a ir desde el lado positivo hasta tocarse con el módulo de nuestro vector. Básicamente este va a ser nuestro ángulo θ. Y después, como decimos, sabemos que tenemos nuestro vector C. Vamos a conectar aquí nada más nuestros puntos en X y en Y. Entonces, en X, vamos a borrar esto. En X, y voy a cambiar de color. Y, perdón, ese era el eje en Y, que lo voy a llamar CY. Y después tenemos nuestro X, que puede ser este o puede ser este.
porque cualquiera de los dos, como estamos formando el mismo triángulo, que es un triángulo rectángulo, cualquiera de estos lados puede componer el lado X o cualquiera de estos puede componer el lado Y. De todas maneras, van a tener el mismo ángulo de 45 grados y de todas maneras forman parte del mismo vector.